Miguel Ángel, don Nicola Minervini, que es director de Minervini Consulting de Italia, y doña Cristina Martínez Vallá, directora territorial de comercio de ICEX en Valencia. Gracias a los tres. Pues, si quieres, Nicola, siéntate aquí, Cristina, tú a mi lado y estamos, nos flanqueáis, los hombres a los flancos. Bueno, pues en esta segunda mesa vamos a tratar un tema también muy importante que quizá pues también está muy relacionado con lo que hablábamos antes, con la educación en línea, y es la internacionalización y el comercio exterior en la educación. Bueno, hace muy poquitos días yo hablaba con el exministro de Energía y en pocos días consejero de la Oficina Económico-Comercial de Londres, con Álvaro Nadal, sobre pues este frenazo que se está produciendo en el sector exterior de España, que él además definía como una punta de lanza de cristal de la economía española. No les voy a aburrir con datos porque tenemos muy poquito tiempo, pero sí que hacía referencia, Álvaro Nadal hacía referencia a una cosa, y es que la base, el porqué de que el sector exterior español sea esa punta de lanza de cristal está en la competitividad, y que esa competitividad se gana con formación. Y bien es cierto que cada vez el acceso a la formación en internacionalización, en comercio internacional, es muchísimo mayor, por ejemplo, a través de los MOOC, de los cursos online en abierto. En lo que dices es un experto, es todo un experto, y además yo creo que ha sido pionero en establecer este tipo de cursos, de becas, jornadas, etcétera. Pero a mí me gustaría saber si este tipo de cursos son suficientes y, sobre todo, si cubren las expectativas de una coyuntura actual en la que pues todo está cambiando. Y pues aparecen actores nuevos como Vietnam, China, y no sé si esto avanza, esa formación avanza según está cambiando todo el panorama del comercio internacional, está adaptada y cumple las expectativas. Miguel Ángel, tú te estás sonriendo, tienes cara de… Bueno, pues yo creo que el tema del comercio exterior es un poco complejo. No sé si mis compañeros, es un poco complejo. Enseñar comercio exterior a distancia es un poco complejo. Es un poco complejo porque hay tanta casuística, hay tanta probabilidades que hay tantas variables abiertas, que es muy difícil transmitirlas a través de una pantalla de ordenador o transmitirlas en escrito. También la complejidad de las 5 áreas que se mueven en el comercio exterior. El área de las ventas y del marketing, el área de la gestión financiera, el área de la gestión logística, el área de la gestión jurídica y el área de la gestión aduanera, ¿no? Creo que les he dicho todas, que no he repetido las 5. Entonces, el problema viene cuando tienes que compaginar y unir todas estas, ¿no? Y verlas. Y que tengas una empresa que conozcan perfectamente todo lo que tienen que hacer. Y que a su vez, cuando tú intentas establecer acuerdos comerciales fuera en el extranjero, también tu interlocutor conozca todas estas partes, ¿no? A veces también la complejidad de que yo me olvido cuando la mercancía la he puesto y que luego lo que pasa a través del barco ya no es cosa mía, pero sí es cosa tuya. Si la mercancía no llega, si la mercancía se queda parada en la aduana. O sea, hay una serie de casuísticas y variables que es un poco complicada, como yo veo, ¿no? Yo, con todo el tema de la mesa anterior, que me ha encantado, por cierto, con estas reflexiones de las que hacemos, de learning o la enseñanza a distancia, hay que enseñar cultura. ¿Y cómo enseñas cultura si no lo vives, si lo mantienes, ¿no? El tema de las titulaciones también. Tenemos también es cierto que en las titulaciones es necesario que estén porque te están garantizando unos mínimos, sobre todo de responsabilidades. Pero hay materias que la titulación no es tanto porque es el día a día, es el trabajo, ¿no? Programas institucionales de todos los países que dicen que tienes que ser licenciado para ejercer la labor o la profesión de asesor, de consultor o director de exportación, cuando esto se trata de vender. Estás dejando una parte de la población que estudia FP, que tiene el módulo de comercio internacional, que es FP, y luego no tiene su salida o su apoyo para entrar a una empresa, porque ha dicho, no, tú te vas a quedar aquí simplemente rellenando documentos y papeles. O sea, yo creo que hay una complejidad a la hora de poder hacerlo en el tema de la enseñanza del mundo del comercio exterior y de transmitir esta globalidad. Los problemas que habéis estado manifestando en la mesa anterior, del tema de las titulaciones, todo ese tipo de cosas, no deja de ser una cosa muy habitual
en un mundo de comercio exterior cuando yo tengo que homologar mi producto. Es que es exactamente lo mismo. La educación es un servicio que tiene sus trámites y sus normas en cada país. Lo mismo que si quiero vender agua, que si quiero vender aceite, que si quiero vender vino, que si quiero vender cosméticos. Es exactamente lo mismo. Tengo que entrar en mis registros, me tienen que homologar mis productos, tengo que entrar a la FDA americana. Es que es exactamente lo mismo. Y yo creo que viene también un poco los fallos, y los digo a vosotros como dirigentes y como responsables de la educación universitarias y superiores, que tenéis que también modernizar vuestros servicios, que tenéis que saber adaptarlos, que está todo esto muy bien, de que todo sea junto, que sea común, pero digo que es una cosa habitual. Las normas técnicas son las normas técnicas y hay que cumplirlas con modificaciones distintas. No tenemos aquí a nadie, pero seguro voy a decir que uno que quiere vender en Estados Unidos, todo el proceso que tiene que hacer, y no digamos Brasil con la complejidad, si es un estado, si es el otro, tal, no sé qué, y es cualquier producto. Por lo cual, tanto, la educación no deja de ser más un servicio que tiene que meterse en el contexto de lo que es la globalización del mundo internacional. No hay que ser una parte, no es que la educación va aparte. La educación, el medicamento no, que salva vidas. O sea, quiero decirte que hay que mirarlo todo en un contexto global. En mi pequeña aportación, no sé si he contestado lo que querías, pero bueno, por ahí voy. Por ahí vas, por ahí vas. Cristina, ¿cómo lo hacéis vosotros en ICEX? Porque claro, está apuntando, Miguel Ángel ha apuntado a esa complejidad, a esa necesidad de formación práctica. O sea, en el comercio exterior es importantísimo la práctica, no solo la teoría. ¿Cómo lo hacéis vosotros en ICEX? A ver, perdón. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Exhibet, porque sé que año tras año cuenta con nuestras aportaciones y realmente es muy de agradecer. Bueno, en ICEX tenemos una ventaja muy importante y es que nosotros vemos la parte práctica todos los días, que es la que trabajamos, y luego lo que intentamos es aplicar esto a la formación. Es decir, todos estos conocimientos que tenemos del día a día, todos los que tenemos a través de las oficinas comerciales nuestras, con lo cual tenemos conocimiento de cómo va variando el mundo de día en día, luego lo aplicamos a la formación. Desde el año 2015, además, el Centro de Estudios Comerciales, que era el organismo que disponía la Administración española para la formación inicialmente únicamente de los funcionarios que se iban a dedicar al mundo de la economía y el comercio, se incluyó dentro de ICEX y desde ese momento se abrió a todo tipo de personas que estuvieran interesadas en el comercio. Y a partir de ahí es cuando se van desarrollando cursos viendo las necesidades. Está claro que hubo un punto de inflexión en España, que fue la crisis económica. En el momento en que hubo una crisis económica, sabemos que el consumo interno español bajó, prácticamente quedó en cero, con lo cual las empresas se vieron en la necesidad de salir fuera. Pero entonces se plantearon el primer problema: ¿cómo salimos fuera si no conocemos lo que hay fuera? Y entonces vino el tema de la necesidad de la formación. Y ahí empezó ICEX con distintos programas a intentar suplir esta necesidad. Nicola, yo sé que te has preparado un estudio estupendo sobre precisamente hablando un poco de retos y de si es suficiente. O sea, yo preguntaba sobre esa suficiencia, si es suficiente la formación actual. Yo creo que en ese estudio sobre los retos y sobre la situación actual de la formación en comercio internacional, tanto en España como en Iberoamérica, que me comentabas antes que hay diferencias, creo que puedes aportar una... ¿Cuánto tiempo me da? Tú habla y yo sí, ya sabes que yo tengo confianza contigo y que si en un momento determinado te tengo que decir, Nicola, seguimos fuera. Gracias, buenos días. Gracias, Susana, por la invitación. Bueno, voy a tratar de ser muy rápido. Yo hice una investigación. Yo puedo hablar por Italia, por Iberoamérica, de México hasta Argentina. Yo hice una investigación con alumnos, exalumnos que ahora son jefes de exportación, con profesores y consultores. Una pregunta muy rápida. ¿Lo que faltó y lo que sobró en sus estudios para quedarse jefe o gerente de exportación? Entonces, estos son testimonios, no son palabras mías, son testimonios de gente que yo he entrevistado. Ustedes lo pueden imaginar, es decir, falta muchísima práctica. Partimos de un principio. Para una empresa se internacionalizar, creo que es mejor hablar de internacionalización y no de comercio exterior, que es muy reductivo. Para una empresa se internacionalizar, tiene que dominar 3 temas: empresa competitiva, transferencia de producto y gestión del mercado. Bueno, dicho esto, en muchas escuelas
se estudia, esto han reclamado los alumnos, se estudia la transferencia del producto, quiere decir papeleo, trámites, aduanas, aranceles, todo lo que usted sabe. El problema es que para tú transferir el producto, uno tiene que producirlo y dos tiene que venderlo. Entonces se estudia muy poco, lamentablemente, cómo yo manejo una empresa, la interactividad entre los varios departamentos. Yo siempre acostumbro a decir que es más difícil vender la idea de la exportación en la empresa que vender el producto afuera. Eso parece un poco absurdo, pero si no hay la famosa cultura exportadora, esto que falta la cultura de internacionalización en la empresa, cuando entra el gerente de exportación en una empresa, es un marciano, es alguien que va a pedir cosas raras. Entonces, dicho esto, hay una queja generalizada en Latinoamérica, España también he escuchado varios alumnos y profesores sobre falta mucho la parte de estudios de casos, cómo yo manejo los mercados internacionales, la gestión humana dentro de las empresas, cómo vendo. Robo la palabra de mi amigo Miguel Ángel. Tenemos que ser menos tenderos y más vendedores. 1. 2. Basta contestar esa pregunta. ¿Por qué alguien tiene que comprar de mí y no de otro? Parece sencilla, pero si uno logra contestar esta pregunta, te da 360 grados. Para comprar de ti, tú tienes que ser competitivo, el producto, el empaque, cultura de negociación, tiene que transferir el producto, tiene que seleccionar el mercado A y no el mercado B porque A, B, C, D. Es decir, basta contestar esta pregunta. Entonces, siendo muy corto, el resultado de esta investigación, que después yo lo puedo dejar a disposición de ustedes, pues es muy larga. De un lado hay una queja que de la internacionalización se habla muy de transferencia del producto y muy poco de la empresa de un lado y de la gestión del mercado, porque lamentablemente muchas empresas no exportan, son compradas, administran pedidos y no gerencian los mercados. Entonces, en la opinión de esta gente, en mi opinión personal, hay que enfocar mucho más el tema de la empresa, porque quien exporta es la empresa. Y tú antes de hacer el papeleo tienes que inventar un producto que sea competitivo, que la empresa sea sensibilizada, que hay sincronía en la empresa y tiene que dominar el mercado en el sentido no administrar pedido. Hay que dominar en el sentido que hay que gerenciar el mercado. Y una otra queja, se habla muy poco en las escuelas de la PYME, que son la gran mayoría de las empresas. Entonces hay casos de la Apple, Google, IBM y compañía, pero se habla muy poco del Francisco o del Juan, que pobrecito tiene que prender la luz a las 6 de la mañana y desconectar la luz a las 10 de la noche. Entonces, lo que hace el Juan, asume, digamos, toma un muchacho recién salido de la universidad, que es muy experto en papeleo, y le dice, aquí está la llave del departamento de exportación. Yo quiero saber nombre, apellido y dirección a qué mandar el producto. Y el pobre muchacho, que obviamente no hizo práctica, él no hizo práctica. Y a veces pasa que, esto es un testimonio, que los profesores no han tenido una práctica laboral en lo que están enseñando. Entonces, si tú juntas el alumno sin práctica y el docente sin práctica laboral, en algunos casos, será una lotería que después él va a conseguir, digamos, atender las exigencias, porque la pequeña empresa no quiere formar en la marcha un profesional. Él quiere que mañana, teóricamente, ya está generando negocio. Esto a grandes rasgos. Nicola, me has leído la mente, porque precisamente, fíjate Miguel Ángel, que yo te iba a preguntar sobre esa afirmación a la que hacía mención Nicola, que además la plasmaba hace muy poquito en una tribuna de opinión,
diciendo que la estrategia internacional consiste en saber responder a esa pregunta de ¿por qué me tienen que comprar a mí? Entonces yo te iba a preguntar efectivamente si en los modelos de formación de comercio exterior actuales se da respuesta a esa pregunta. Ya lo ha apuntado Nicola, pero no sé si estás de acuerdo en que básicamente creo que es un camino por recorrer y que hay que avanzar. Hombre, yo no conozco el 100% de lo que es la oferta en materia de comercio exterior, pero sí una parte importante. Es que no se enseña a vender, que es lo que decía Nicola. Se enseña mucho papeleo y, como yo les digo cuando yo empiezo a dar alguna charla, puedes saber absolutamente de todo, pero si no tienes un cliente no te vale de nada. Puedes manejar todos los incoterms, todos los contratos, todas las ventas, manejar todo, pero ¿dónde está la operación? ¿Cómo haces el cliente? ¿Cómo lo haces? ¿No? Y creo que es importante que por ahí se empieza. Y se empieza por decir, ¿por qué me tienes que comprar? Y eso de verdad, yo como consultor, cuando voy ante un cliente, me miran mal. Voy a la fábrica de Pepe, de Manolo, que se ha hecho a sí mismo, de los años 70, y le preguntas, ¿por qué le tiene alguien que comprar? Y se me queda mirando, se pone cara de torzo, como diciendo, está pensando en mí muy mal, no me lo dice, pero me está insultando ahora directamente, aunque no me lo diga, y te dice, porque la relación calidad-precio es muy buena. Y dice, ¿y la competencia es peor que usted? No, somos todos iguales. Entonces, ¿por qué? Pues no lo sé. Y ya se enfada. Entonces, ese tipo de preguntas, que la formulación es muy sencilla, pero detrás hay un trabajo enorme para poder responder a esa pregunta, ¿no? Entonces, creo que la formación se basa mucho en lo teórico, en lo técnico, en todo. Creo que el ICEX han evolucionado. Cuando empezaron con unos 2 tochazos, así 2 tomos, luego lo han reducido en 1. Creo que se ha evolucionado y sobre todo el tema de los perfiles, que yo creo que es importante, y es lo que bien decía Nicola. Se enseña a nivel universitario para que tú trabajes en una multinacional. Pero ¿cuántos directores de marketing de Coca-Cola hay? 1. ¿Cuántos directores de marketing de empresas IBEX? 35. El resto son pymes. Y es Pepe, Manolo, emprendedores, que a lo mejor no tienen una formación específica, pero son negociantes, son muy listos. Y es ahí donde uno tiene que llegar. Y hay que enseñar a las personas, al profesional, que se va a meter en una pyme, que va a tener miedo, que le tiene que convencer, que lo normal es que te diga que no, porque tiene miedo, y te dice no. Y tienes que gestionar todo eso. Y tienes que saber gestionar, que tienes que trabajar en equipo. ¿Cómo se enseña a trabajar en equipo a nivel teórico? ¿Cómo? Tienes que trabajar en equipo. Si no, te enseñan en el colegio. Yo alguna vez que hemos coincidido en ese dice, ¿enseñáis a vuestros alumnos a trabajar en equipo? Porque trabajar en equipo, tenéis que hacer un trabajo en equipo, ¿vale? ¿Qué es? Tú te repartes una parte, otra parte. Y el objetivo, al final ves, trabajos individuales, copias, pegas, todos que no tienen sentido. Y cuando te pones a leerlos, aquí decís una cosa, decís otra. No, es que esto lo ha hecho esto lo he hecho yo. O sea, ¿cuál es el fin? Hay que enseñar, ¿no? Entonces yo creo que la educación en temas de comercio exterior, y para mí eso es importante, eso hay que meterlo desde que son pequeños, que son niños, el mundo de la globalización, el mundo de la internacionalización. Entonces, con toda esa cultura lo que vamos a ver generar que esos profesionales, niños y profesionales cuando lleguen a la universidad y a hacer sus cursos de posgrado, lo tengan muy en mente, ¿eh? Que tienen que saber responder a esas preguntas y poder hacerlo. Entonces, yo creo que, como dices, ya terminando para responder a la pregunta, creo que no, que hay mucho todavía por hacer en ese sentido para que la formación sea mucho más práctica y mucho más real, ¿no? Es decir, responder a la pregunta que al final se basa en 2 cosas, que es ¿qué necesidades satisfaces y qué problemas resuelves? Tu producto, ¿qué problema resuelve? Tu producto, ¿qué necesidades satisface? Y a partir de ahí se crea toda esta estructura y luego, lógicamente, lo técnico, que hay que formarlo, armarlo desde un punto de vista técnico. Pero antes hay que cuestionarse y reflexionar sobre este punto. Yo es que te iba a decir que nos conocemos tan bien que es que ya te me vas adelantando, porque os iba a preguntar también si efectivamente había que trasladar a las etapas básicas, a las etapas primarias, a la educación primaria, efectivamente esa formación en internacionalización, aunque sea simplemente decirles, bueno, pues vete a vender a la clase de enfrente, que ya te estás internacionalizando, ¿no? Enseñarles eso. Pero bueno, ya he respondido. Por alusiones, Cristina, sí que me gustaría, porque Miguel Ángel ha comentado pues que efectivamente las formaciones o los cursos, la formación en ICES ha ido avanzando, ha pasado de 4 tochos, me parece que has utilizado ese término, a 1. Y me gustaría, efectivamente, bueno, pues saber si vosotros, dentro de en esa evolución, cómo estáis dando respuesta a esa pregunta y si estáis enseñando a vender, especialmente en el caso de las becas ICEX, que a mí, bueno, pues lo que yo tengo entendido es que además hay muchas más empresas que os piden becarios que optan
me resulta extraño que se dé además esa paradoja. Efectivamente, es que ese fue uno de los puntos que ICEX se dio cuenta, efectivamente. Como todos en un principio, todo era teórico, todo estaba, el papeleo es muy complicado, hay que aprenderlo, eso es cierto, pero no es todo. Hay una parte de cultura que hay que conocer, no se puede ir a vender a un país si no sabes qué quiere ese país y de qué manera lo quiere. Hay muchísimas facetas que no se enseñaban y muchas de ellas, que una parte importante es conocerlas in situ. Entonces, la Administración y ICEX se dieron cuenta que el problema era que los estudiantes, los futuros profesionales, no conocían el mundo global. Y de ahí se empezaron a crear unas becas que ya tienen 40 años, ahora eran 41 años, y las fueron evolucionando con el tiempo. Entonces, estas becas lo que hacen es que compaginan una formación, es un MBA en Madrid, en ICEX CECO, durante 9 meses en que les enseñan toda esta parte teórica, con distintos profesores que son todos profesionales, conocen el comercio exterior y efectivamente, como hemos estado diciendo, pues a algunos no han estado sumergidos en el mundo laboral totalmente, otros sí, pero bueno, esto ya da un primer paso que obviamente es necesario conocerlo. Pero luego pasan un año en las oficinas económicas y comerciales por todo el mundo. A cada uno le toca un mercado y están trabajando mano a mano con todos los profesionales de la administración que están allí. Y además allí ya entran en contacto con las empresas que ya han sido capaces de salir, con lo cual todo el conocimiento de esas empresas españolas que ya están en diferentes mercados, ellos las pueden asumir también. ¿Qué ocurre? Que en el tercer paso de las becas, estas personas ya formadas fuera vienen y pueden trabajar durante un año con empresas españolas. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Pues que las empresas españolas que solicitan becarios de ICEX son 3-4 veces más que el número de becarios. Con lo cual, estas personas formadas en la práctica, además, pueden tener la capacidad y el sumo privilegio en España, que esto no se produce casi nunca, de poder elegir en qué empresa quieren trabajar. El 70% luego pasan a formar parte de la plantilla. Entonces, es una buena vía. Está claro que la gente que quiere seguir estas becas tiene que estar dispuesta a tener 3 años dedicados únicamente a esto, pero la formación es muy buena, está claro que da rendimiento. Hay muchos de los becarios, exbecarios, que trabajan en las grandes empresas multinacionales, pero la mayor parte de ellos trabajan en pymes, se han quedado en pymes y han hecho desarrollar la empresa. O sea, eso ha sido una buena vía, pero igual que esa vía, se están imponiendo ahora otras, por ejemplo, las de las prácticas de estudiantes. ICEX se dio cuenta que los estudiantes de carreras superiores, de grados, de posgrados en comercio exterior, había una parte que era la parte práctica que lo tenían muy difícil. Entonces, lo que hace es firmar convenios con distintas universidades y estos estudiantes, normalmente del último curso de posgrado, realizan prácticas, por ejemplo, con nosotros aquí en Valencia. Son estudiantes que realizan el mismo trabajo que hacemos nosotros. Asisten a los seminarios, aprenden todo lo que nosotros vemos, conectan con las oficinas comerciales, ven todo el trabajo que se hace allí y, bueno, hacen un trabajo práctico que tal vez no sea dentro de una pyme que a lo mejor no tiene tanta capacidad como para dedicar tiempo a formar a una persona y nosotros a lo mejor sí podemos hacerlo, nosotros les ofrecemos que lo vean desde fuera. Y está dando resultados realmente muy buenos. Aquí en Valencia llevamos 3 años y los estudiantes que han estado con nosotros, automáticamente todos han encontrado un puesto de trabajo y ahora siguen trabajando en pymes. Y Cristina, una pregunta, hablábamos de ese volumen de empresas que recurre a ICEX o que os pide becarios. Ese tipo de empresas entiendo que son más pequeñas y medianas empresas que no grandes empresas, entiendo, ¿no? Son pymes y micropymes. Micropymes. Sí. Sí. Ahí, antes de hacerte una pregunta, sí me gustaría introducir un tema, porque creo que es importante, porque efectivamente la micropyme está exportando y muchas de ellas están exportando gracias a esas plataformas, como puede ser, pues hablamos de Amazon, hablamos de eBay, etcétera. ¿Se da formación específica para aprender a exportar, aprender o dar el primer paso en la internacionalización a través de ese tipo de plataformas? Porque hay gente que coge y piensa que es, no, yo pongo el producto aquí y vendo. Y sin embargo creo que hace falta también una formación para poder vender a través de esas plataformas, porque hay sus riesgos. Sí.
Efectivamente, la digitalización es una parte muy importante y, de hecho, sí se está incluyendo en la mayor parte de cursos, MBAs, cursos especializados. Se incluye ahora ya una parte de digitalización. El problema está en que sigue faltando la parte práctica. Una cosa es que nos expliquen cuáles son las mejores plataformas, cómo funcionan, qué ventajas va a tener, pero otra cosa es, a ver, yo, empresa pyme española, qué problemas y qué ventajas, qué desventajas, qué precauciones voy a tener que tener para poder trabajar a través de esas plataformas. No es lo mismo una plataforma europea que una plataforma china. No es lo mismo una plataforma de Estados Unidos. Todas tienen sus pros, sus contras, pero además tienen, digamos, las precauciones que debes tener. Y eso creo que aún estamos en un principio en el tema de la formación. Se está aprendiendo a través de jornadas, de seminarios, normalmente ya para profesionales, pero no para gente en formación. Nicola, voy a por ti. Tenemos tiempo todavía. Cuando hablaba precisamente con Álvaro Nadal, me decía que los formadores en internacionalización, en comercio internacional, son de ciclo. ¿Qué necesita un formador en comercio internacional para poder transmitir y para poder impartir o que esa formación o que esa educación en comercio internacional sea verdaderamente útil y eficiente? Bueno, como decía antes, claro, no siempre es posible, pero es importante que el formador tenga una experiencia laboral práctica en el tema que está enseñando, en particular los temas de gerencia, de gestión. Y la parte, digamos, teórica, no sé, aranceles, aduanas, pagos de compañía, no es extremadamente necesario. Yo quería agregarle, entonces, contestando concretamente su pregunta, tiene que tener la sensibilidad y la práctica para transmitir experiencias y no solamente conceptos. 1. 2, quería transmitirle 2 experiencias rapidísimas. Un profesor en Argentina me decía, no sé lo que pasa, que los alumnos después del primer año de un curso de 4 años paran y renuncian a la carrera de estudio de comercio exterior. Es muy probable que los alumnos tal vez se molestaron, que tal vez en el primer año hubo muchas materias teóricas y no era lo que ellos estaban pensando. 1. 2, el alumno, debido a que él no tiene la visión del conjunto a 360 grados, uno no consigue colocar las piezas del mosaico, tipo, ¿por qué yo tengo que estudiar el contrato? ¿Por qué pago? ¿Por qué financiación? ¿Por qué escenario internacional? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces uno llega al final de los 4 años, tiene los pedacitos, pero nadie o poca gente le ha dicho de la A hasta la Z, esto te va a servir para esto, esto te sirve para esto. Una experiencia práctica, yo tuve la suerte cuando vivía en Brasil, yo hice una ponencia al último semestre de un curso de 4 años sobre el desafío de una empresa para internacionalizarse. Alumnos que de ahí a poco iban a salir a la calle a trabajar. Y después de la ponencia, varios alumnos me han dicho, qué pena que yo estoy escuchando esto ahora. Si yo tuviera escuchado esto en el primer semestre, yo tendría encarado, se dice encarado, sería encarado el curso de forma distinta. Porque claro, si tú no tienes la visión del conjunto, tal vez no le da la debida importancia a A, a B, a C, a D. Esta es una experiencia. Un otro tema es, debido a que, basta leer los periódicos, es decir, la velocidad de crucero del desarrollo está rapidísima, entonces una vez los currículos escolares duraban años. Hoy día necesariamente hay que cambiar, hay que revisar constantemente los currículos, porque cambia el ambiente. Y 2, hay que formar, hay que, digamos así, capacitar constantemente los profesores. Yo tuve la oportunidad, yo frecuento muchísimo México y en el TEC de Monterrey, Instituto Tecnológico de Monterrey, varias oportunidades. Hemos hecho
capacitación de profesores. Y este creo que es un tema interesante porque hay profesor de logística, pago, financiación, es decir, de temas distintos. Pero ellos tienen de la A a la C, de la D a la F, pero nadie tiene o le da una visión de conjunto. Entonces nosotros alrededor de una mesa, durante 3 días, 8 horas por día, le hemos dado así una pincelada, una panorámica de todo lo que ocurre en la internacionalización. Terminando, se hablaba de pymes, micropymes, etc. Tal vez yo soy un poco drástico en esto. Yo costumo decir, puedo hablar por Latinoamérica. Se ha enviado un montón, muchísimas pymes en misiones empresariales, ruedas de negocio, ferias internacionales, etc. Pero aún sí hacer previamente una evaluación de la capacidad exportadora. Porque hay gente que confunde capacidad de producción con capacidad exportadora, que es otra cosa. Moraleja, en muchas instituciones de apoyo al comercio exterior dice cualquier uno puede exportar. No, en mi opinión. A la gente que vende a la tienda de la esquina hay que darle un baño de competitividad. A la gente que vende, no sé, al Corte Inglés, ¿no? digamos, en un nivel mucho más alto, este está más próximo de la exigencia del mercado internacional. Entonces creo, en Italia pasa lo mismo. Pero aquí un otro país, en Italia creo que es algo de interesante que en Latinoamérica no lo veo, no conozco muy bien España. En Italia parece increíble, no hay una facultad de comercio exterior, fíjese. En Latinoamérica hay una inflación de... Todo lo que pasa en Italia, tú para trabajar en comercio exterior, haces el curso de 4 años de economía o de ciencias políticas o de otra cosa. Y lo interesante, entonces como uno se forma en internacionalización. Uno, ahí es el ICE de Italia, que ahora se llama ITA. Y lo interesante es que funcionan muy agresivamente las cámaras sectoriales, tipo la Cámara Sectorial de Tejido hace un curso cómo exportar tejidos. La Cámara Sectorial de Autopartes, cómo exportar autopartes. Del mueble, idem. Entonces, también en Italia hay una inflación de Asociación de Pequeña y Mediana Empresa, Cámara de Industriales, Cámara de Comercio, el ICE. Entonces, digamos, la parte práctica se le dan a esas instituciones que están afuera del ensino clásico de la universidad. Entonces, esto es el panorama. PYME, fantástico, pero hay que hacer una evaluación. No podemos enviar todo el mundo en una feria o en una rueda de negocios sin antes haber evaluado si esta empresa está concretamente a un mínimo. Y finalizo, en muchos países, tipo Latinoamérica, un poco me parece en España, se han atirado muchas empresas a la exportación para salir de la famosa crisis. Lo que pasa es que la exportación no es salir de la crisis, es un antídoto a la crisis, en el sentido que tú deberías pensarlo antes, porque si lo piensas después, puede ser que la crisis acabe y tú acabas también. Porque cuando uno está en crisis, está en pánico, no tiene dinero, no tiene recursos, no tiene paciencia, no tiene tiempo. Entonces, tanto es verdad que la tasa de renuncia a la exportación, ¿cuántas empresas han salido a la exportación pensando que era solamente mandarle de Granada para Toledo, pero han visto que la cosa es muy distinta? La cultura, los papeleos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, es importante la cultura exportadora, esto que ha faltado mucho. Pues Susana, tienes aquí un montón de cosas para añadir a esa declaración institucional que yo creo que va a salir de aquí. Y a mí me encantaría seguir hablando de comercio exterior, de internacionalización, de comercio internacional. Se quedan muchas cuestiones en el tintero y muchas cuestiones por abordar. Más teniendo aquí a dos grandes expertos en cuanto a grandes expertos formadores, porque vosotros sois formadores, y a otra gran experta también en materia de internacionalización por el organismo en el que trabajas, por ICES.
pero bueno, pues el tiempo es el que tenemos. Os agradezco muchísimo vuestras aportaciones y que nos hayáis contado vuestras experiencias, y les pido un fuerte aplauso para ellos, que vamos a dar ya paso a la siguiente ponencia.